Así es de que entonces voy a continuar. Recordemos que la semana pasada, por los días que tocó, no tocó clase, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el desarrollo del contenido programático que nos corresponde el siguiente capítulo, que es los valores en la cultura política y la ideología política. Indudablemente que seguimos hablando de política, sin embargo, algo que es muy importante dentro de lo que es la política, dentro de lo que son los sistemas políticos, van a ser los valores. Indudablemente que el papel que desempeñan los valores en el quehacer de la cultura política, indudablemente que son muy significativos, no solo entre la cultura política, sino que también dentro de la sociedad. Ahora bien, no cabe duda de que la cultura política que encontramos son donde se desarrollan los individuos, los sujetos, los ciudadanos, hacia lo que va a ser la estructura del sistema político y no cabe duda que por lo mismo que se va a lo que es la estructura del sistema político, entonces es ahí donde van a tener mucha importancia lo que son los valores. Ahora bien, los valores, indudablemente que no se pueden delimitar y no se puede decir comenzamos a aprender valores a partir de los 10 años y concluimos que cumplimos 50 años. Eso sí no se puede delimitar. ¿Por qué? Ya les he mencionado que el primer lugar donde tiene contacto el ser humano, ¿dónde va a ser? La familia, el hogar. O sea que desde donde tiene primer contacto, ahí es donde empiezan a formarse los valores. Claro, no decimos todos los días a partir de las 7 de la noche vamos a aprender valores. No, los valores los estamos aprendiendo continuamente y no cabe duda que van a ir determinados de acuerdo a las diferentes formas de apreciar ciertas cosas que nos parecen importantes de la vida, ya sea por parte de las personas o bien dentro del grupo de la sociedad. O sea que de ahí la razón por la cual que cuando hablamos de valores vamos a referirnos tanto en el plano espiritual como en el material. O sea que nos vamos a referir a los dos. ¿Por qué? Porque tanto en lo espiritual como en lo material es donde se lleva a cabo la actividad del ser humano. Y, como les decía, se van formando en el transcurso de la vida. En toda la vida estamos adquiriendo valores. Ahora bien, los valores, no cabe duda que van a condicionar, como les decía, la proyección de las personas dentro del sistema político. O sea que los valores van a ser determinadas maneras de apreciar las cosas importantes de la vida. Claro, cada ser humano tenemos diferentes formas de apreciar las cosas. Ahora bien, si hablamos de valor, inmediatamente nos estamos refiriendo a algo que es muy significativo, muy importante y que merece una atención especial. Por eso es que hablamos de valor, inmediatamente nos lleva a algo muy importante. Como les decía, no cabe duda que si empezamos a aprender desde que llegamos, desde que nos desenvolvemos dentro del seno familiar, ahí vamos aprendiendo esa cantidad de valores y no cabe duda que también se encuentran condicionados acorde a la posición socioeconómica, política, cultural, al ambiente, en el cual se van formando todos esos valores. Ahora bien, si decimos cómo los aprendemos desde el hogar, no cabe duda. Por ejemplo, algo tan fundamental, tan esencial como el de buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿eso qué es? Son valores. Apreciar y por encima lo que representa el comportarnos dentro de un grupo social. La educación es un valor, indudablemente. Vemos, por ejemplo, lo que le damos cada uno de los seres humanos, no cabe duda que no tenemos la misma percepción del valor de las diferentes actividades. Cada uno lo concebimos de diferente manera de acorde al lugar donde nos desenvolvemos. Sin embargo, dentro de la cultura política, el valor representa y significa más que todos los objetivos políticos,
las normas, las pautas de comportamiento de todas aquellas personas que se dedican al quehacer político y pasan a constituir los llamados actores políticos. ¿Qué viene a ser? Prácticamente los valores, que viene a ser el conjunto de cualidades o virtudes que debe presentarse un político para el bien de toda la sociedad, perdón, para el bien común. Sin embargo, dentro de ese desenvolvimiento, no cabe duda que la ética, dentro de lo que son los valores, como cualidades, como virtudes, un papel muy importante lo lleva a cabo la ética. Y la ética, ¿qué viene a ser? La ética es la que se adquiere en la política y es una expresión, prácticamente lo que es lo más eficaz y lo que permite ejecutarse en pro de las diferentes condiciones humanas que se dan dentro de una sociedad. Indudablemente, cada uno de nosotros, cada uno de los diferentes seres humanos vamos a tener diferente concepción, no solo de los valores como cualidades, como virtudes, y también la misma ética por ahí, de lo mismo. O sea que cuando se producen valores, estamos apreciando una cualidad de una persona, una virtud que tiene una persona. Y a más virtudes, a más cualidades, indudablemente que los valores van a tener mucho más peso. Y vemos que dentro de los valores, como les decía, toda la vida estamos aprendiendo continuamente valores. Ya les decía, los primeros van a ser en el seno familiar. Crece el niño, se va a estudiar, empieza a adquirir otros valores. Por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad no cabe duda que es un valor, es una virtud que se tiene. Sin embargo, ¿qué sucede? Toda esa responsabilidad se forma dentro del hogar. Por ejemplo, hay que llevar al niño a estudiar. Ya sea el papá, la mamá o quien lo sea el encargado, se toma su tiempo, ay, ahorita vamos a ir un ratito, y cuando ya llegan al centro de estudios, ¿qué dicen? Si te dicen algo, decí que había mucho tráfico. Bueno, dice el niño, pues voy a repetir lo que me dijeron, ¿verdad? No había tráfico. A sabiendas de que no había tráfico. Entonces, ¿qué se está creando en el niño? Lejos de responsabilidad, se está creando irresponsabilidad. Y si lo vemos, a como está el tiempo ahorita, del tráfico, tanta congestión, tan complicado, pues es aceptable que sea por el tráfico. Pero ¿qué se está haciendo? Al niño se le está formando, lamentablemente, no buenos valores. Por lo consiguiente, existen valores positivos y valores negativos o antivalores. Y dependiendo cómo lo mire cada persona, así el valor va a ser positivo o bien negativo. Y como les decía, cada uno va a concebir el valor de diferente forma, acorde a su sentir, al conocimiento que tiene, al medio en el que se envuelve. Sin embargo, si vamos a hablar de valores políticos, prácticamente es lo que va a ser para beneficio de toda la población. Recordemos que el que gobierna, indudablemente que tiene que tener valores. ¿Qué es lo que vemos en este momento con nuestros gobernantes? Definitivamente, bueno, veamos ahorita que está dentro del proceso electoral. Vemos, por ejemplo, cuántos políticos anteriores ahorita están viendo cómo logra llegar a postularse a un cargo político. Vamos a ver qué dice Mayra. ¿Por qué considera usted que se han perdido demasiado los valores y nosotros crecimos de una manera muy diferente a la actual? Bueno, como les decía, los valores se forman dentro del seno familiar, que es lo primero que se va a formar. Y les digo, la responsabilidad. Aquí tenemos responsabilidad, valor positivo, y responsabilidad, valor negativo. Pero los dos son valores, dependiendo cómo lo practique cada uno. Ahora bien, ¿qué sucede? En este momento, ¿qué es lo que se está dando? Definitivamente la crisis económica por la que estamos atravesando, ¿qué es lo que ha obligado? Que el padre y la madre salen a trabajar. Claro, es para lograr el sustento, vestido, casa, etc. Entonces ya el niño prácticamente se queda, los padres se van a trabajar y el niño queda durmiendo. ¿Qué le va a despertar? La televisión. Y muchas veces hemos visto cómo el niño ni abre bien los ojos y lo primero que busca es el control para poner la televisión. Claro, ahí está aprendiendo algo.
O bien se quedan con alguien encargado. ¿Y qué sucede? Los padres se van temprano y lo dejan dormido. Regresan tipo 9, 9:30 de la noche y el niño está dormido. No es que siga dormido. Ya terminó ya se fue a estudiar, regresó, se acostó y está dormido otra vez. ¿Por qué? Porque tiene que alimentarse. El sueño también es un alimento. Y no cabe duda que el sueño es un valor también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con anterioridad había más contacto con los padres, que son los formadores. En este momento se está perdiendo. ¿Qué vemos en este momento, por ejemplo? Hay una desintegración familiar grande. Imaginemos, donde los padres pelean en frente del niño. Entonces el niño llega un momento que aquello no es normal. Es parte de todos los días. Y que dice, bueno, pues yo cuando sea grande voy a hacer lo mismo. Ahí se están creando valores negativos, antivalores. ¿Y qué contribuye a ello? A la desintegración familiar, por ejemplo, la educación. Aquello cuando dicen, bueno, vas a hacer tus tareas. Bueno, pero si no te da tiempo, no importa. Mañana ves cómo improvisas. ¿Qué se está creando al niño ahí? Ahí se le está creando irresponsabilidad. 1. 2. No se le está dando valor a lo que es la educación. Y la educación es un valor. No cabe duda de que hay muchas personas que no conciben la educación como un valor. Lo ven como algo, un complemento, un adicional que no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que se va creando? Antivalores. Y entonces se cumple lo que pregunta Mayra. Nosotros crecimos de una manera muy diferente a la actual. Claro, era otro momento de la sociedad, otro momento del desarrollo de la familia. Y que hay quienes, por ejemplo, el mantener unida una familia, ese es un valor. El sacar adelante a la familia, ese es un valor. Claro, como les decía, no se dice todos los días, 8 de la noche, aprendemos valores. No, los vamos aprendiendo. Y los valores en todo el transcurso de nuestra vida. Seguimos aprendiendo valores. Porque no podemos decir, a los 50 ya terminé, ahí ya no hay aprendizaje de valores. No, seguimos aprendiendo valores. Continuamente se están dando. Ahora bien, si lo vemos en el quehacer de la política, definitivamente veamos este ejemplo tan claro. Veamos ahorita lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cuántos políticos de administraciones anteriores ahorita andan buscando un cargo político, una posición política dentro de lo que es el legislativo, dentro de donde puedan estar? ¿Y qué vemos? Por ejemplo, hay candidatos que ya fueron requeridos por el gobierno norteamericano, estuvieron en prisión. ¿Por qué? Por el delito del narcotráfico, por corrupción. O sea que ahí, dentro de la corrupción, ¿qué? Eso es algo malo. Eso es un valor negativo, es un antivalor. Sin embargo, ahorita vuelven otra vez a querer figurar dentro del quehacer político de Guatemala. Ahora, con los antecedentes que llevan, ¿será eso beneficioso políticamente para Guatemala? No, eso es contradictorio, totalmente. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen ética, ya hablamos de la ética, y más que todo, en política, es la expresión práctica de lo que hace, lo eficaz, lo bueno. Y si nos damos cuenta, ¿quiénes van ahorita buscando un puesto en el legislativo? Allá va Valdizón, que ya estuvo extraditado por varios delitos. Va Jimmy Morales, con mucha corrupción que llevó a cabo en su periodo. Va el hermano también. O sea que si enumeramos, no nos sobran dedos de la mano, al contrario, nos faltan todavía. Y esos son los políticos que van en busca de un puesto dentro del quehacer de la política de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Definitivamente que en lugar de ir mejorando Guatemala con sus... Porque precisamente el ser corrupto no es una virtud, no es una cualidad. Sin embargo, no se lo ven como cualidad, porque ¿cuánto fue la corrupción que llevaron a cabo en cantidades millonarias? Pero para la población, veamos, por ejemplo, esta gran desnutrición que hay aquí en Guatemala y que no puede, claro, se localiza más dentro de lo que se conoce como el corredor seco, la parte de oriente de nuestra república. Pero si nos damos cuenta, desnutrición hay a nivel nacional.
Sin embargo, nuestras autoridades, a eso no le dan valor, eso no importa. Ah, pobrecitos, no tienen que comer, pues hay que miren cómo se las espantan, hay que miren cómo hacen para sobrevivir. ¿Qué es eso? Lamentablemente, nuestras autoridades, nuestros políticos, no tienen una ética política, no tienen valores políticos, poco les importa. Claro, ahorita van en busca del poder, entonces sí, buscan a la sociedad para que den el voto. Cuando finalmente lo tienen, definitivamente se olvidan de aquella comunidad, de aquella sociedad, de aquel pueblo. Sin embargo, todos los políticos, todas aquellas personas que tienen, que buscan política y van con fines políticos, ¿qué tienen que hacer? Definitivamente lo principal es satisfacer las necesidades del pueblo de Guatemala, las necesidades de los individuos que conforman la sociedad de Guatemala, las comunidades de Guatemala, pero eso no lo dirán ellos. Mira, como le repito, ahorita sí se acuerdan de la sociedad, van a llegar al poder y se olvidan. Y entonces, resulta que ya nos dimos cuenta, y se los he mencionado con anterioridad, ofrecen educación, salud, seguridad. La ofrecen. Y volvemos a lo que les he mencionado tanto. La ignorancia de nuestra sociedad, donde cree que todavía espera que cumplen. Cuando eso, la Constitución dice que es una obligación de quienes ostentan el poder político, darle salud, educación, seguridad a la sociedad. Lamentablemente, nuestra ignorancia nos lleva a eso. Pero les digo, hay cantidad, valores que nuestros políticos, lamentablemente, ellos no tienen virtudes, ellos no tienen cualidades para sacar adelante a la sociedad de Guatemala. Tan es así que realmente que vemos que cada gobierno que viene, lejos de sacar adelante a la población, cada vez lo hunde más. Cada vez estamos en una mayor crisis económica. Cada vez vemos una mayor descomposición social. A ver, Eduardo, ¿qué dices? Un ejemplo de carencia de valor en la política podría ser la acción de Sandra Torres al divorciarse de Colón para poder ser contendiente a la presidencia. Claro, imagínense. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo? Lamentablemente, ante la ignorancia de nuestro pueblo, ¿recuerdan ustedes cuando ella anunció y dijo que se divorciaba del presidente Colón para casarse con el pueblo? Lamentablemente, dentro de la ignorancia del pueblo, ¿cuántos sectores de la población no se sintieron halagados y dichosos? Es que se divorció de él para casarse con nosotros. Y eso es un absurdo total, porque no podía darse. Pero ¿qué es lo que se veía? Que ella lo que buscaba era el poder. Ella no tenía ni tiene ética. A ella lo que quiere es el poder y va a hacer todo lo que pueda y esté en sus manos con tal de conseguir ese poder. No importa, y ahí está, como les decía, cuando se va en busca del poder, no importa sobre quién se pase, no importa qué se haga, no importa a qué se recurra, cuando al final lo que se quiere es llegar y alcanzar el poder. ¿Y qué es lo que vemos? Recuerden que les habíamos mencionado que desde la cultura política, prácticamente nuestra cultura es de total ignorancia. Y, por ejemplo, se supone que dentro de la cultura política tendríamos que evaluar a nuestros funcionarios públicos, ver cuáles son las estrategias que utilizan en el desempeño del poder, cómo se concibe estas estrategias desde el poder, qué capacidad tienen para mantener el control sobre la sociedad de Guatemala, qué oportunidades de desenvolvimiento le dan a la sociedad. Claro, ahorita están en campaña, ofrecen trabajo. Miremos, nuestro actual presidente ofrece trabajo. ¿Cuántas fuentes de trabajo ha creado? Ninguna. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada, se escucha bien. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, nuestros políticos, ya lo vimos, ni tienen una cultura política, ni tampoco tienen valores políticos precisamente para sacar adelante a esa sociedad de Guatemala. Entonces, de todos aquellos que practican la política, todos aquellos políticos que tenemos en Guatemala, sus valores, lejos de ser beneficiosos y que sean un ejemplo para la población, imaginemos la corrupción.
¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues vamos a llegar y a ver de qué nos hacemos. O sea que ya los políticos llegan con aquello, no sacar adelante a la sociedad de Guatemala, no cumplir con sus demandas, no satisfacer sus necesidades, sino ver realmente cuánto dinero hay en tal o cual ministerio, en tal o cual dependencia, y van indudablemente a su bolsa. O sea que, ¿qué tenemos ahí? Ahí hay valores, pero negativos, valores que van en contra de lo que son los valores como tal. ¿Y qué es lo que hace? Prácticamente están deteriorando mucho más a la sociedad. Estamos cada vez acercándonos a un caos total gracias a nuestros políticos. Y que lo que buscan es llegar al poder, y cuando finalmente llegan al poder, ahí se quedan. Miremos ahorita, por ejemplo, estaba escuchando que Jimmy Morales va en el puesto número 1, imaginemos. O sea que ya ganó. Así no tenga voto, ya ganó por el partido. Y va a llegar a un puesto en el legislativo, automáticamente tiene autoridad. Y tengámoslo por seguro, que no se va a preocupar por las necesidades de la sociedad. No se va a ocupar por establecer un orden, por realmente que sea un gobierno con legitimidad para beneficio de la población. No va a buscar la estabilidad del pueblo, al contrario, ¿qué buscan? Lamentablemente nuestros políticos su propia estabilidad, su conveniencia, su beneficio. Y la sociedad, que nos aguantemos. Ahorita sí la buscan, porque necesitan el voto. Pero cuando ya finalmente lo adquieren, entonces ya no se preocupan. O sea que los valores políticos, no cabe duda, que dentro de ellos se van complementando. ¿Por qué? Porque se supone que con los valores políticos, quien tiene realmente valores políticos, ¿qué va a hacer? La realización del bienestar material y espiritual de todas aquellas personas que conformamos la sociedad. O sea que va a ser una conjunción de los valores que participan dentro del quehacer de la cultura política. No cabe duda que si lo vemos desde lo que es la ciencia política, los valores políticos son, vuelvo, lo que son aquellas virtudes. Virtud es lo mejor que se tiene. Aquellas cualidades de ciertas personas que forman la sociedad para dar solución a todas las necesidades, satisfacer las necesidades, las demandas de la población. Lamentablemente ofrecen, sí, pero no cumplen. Ahorita ofrecen y ahorita están ahí viendo cómo nos endulzan el oído a todos. Finalmente llegan al poder y se olvidan totalmente y únicamente se circunscriben a lo que les interesa, a lo que les conviene, a lo que les va a dejar un beneficio. Pero Mayra, ¿qué dice? ¿En qué momento obtienen inmunidad los políticos y en qué momento lo pierden? Bueno, desde el momento que asumen, que ganan un puesto en el legislativo, por ejemplo, ahí empieza la inmunidad y la concluyen al terminar su periodo. Sin embargo, todavía les facilitan seguridad y demás, y los protegen y les dejan pasar muchas cosas, pero es parte, vuelvo nuevamente, a lo que es la cultura política. Marisa dice, desde este ángulo, en el ámbito del capitalismo salvaje, los valores de las élites políticas y su influencia al escoger los fines y los medios de la consecución desconocen sistemáticamente las nociones del bien común. De bien común aceptado, me imagino, por la mayoría, o le adjudican contenidos diferentes en correspondencia con sus respectivos intereses. Lo que les decía. Realmente, bueno, partamos de algo. Una cosa es la teoría. La teoría, indudablemente, que es lo que tendría que ser. Pero si lo vemos a nuestra realidad aquí, ya vimos, para comenzar, que aquí no tenemos políticos. Aquí tenemos personas que quieren el poder, buscan el poder y tratan de ver cómo alcanzan ese poder. Tengan valores positivos, negativos, tengan cualidades, tengan lo que ellos quieren llegar al poder y finalmente lo consiguen y van a llegar al poder. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas
tardes. No sé si ya tocó el tema de ideología política, es que no le... No he llegado, estoy en valores. Ahorita Okay, paro. gracias. Dame chance. De valores, hasta donde vamos ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, esos son los valores. Ahora bien, ahora sí entro, Laura, a la ideología política. Si hablamos de ideología política, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un conjunto, un sistema de ideas, creencias, y ahí entran los valores filosófico-políticos. ¿Quién los tiene que llevar a cabo? ¿Quién los tiene que ejecutar? El ser humano. ¿En dónde? Dentro de la sociedad, lo que constituye el llamado fenómeno social. Ahora bien, si dice que la ideología son ideas, valores, no cabe duda que los valores es algo fundamental dentro del desarrollo y la vida del ser humano. Y por lo consiguiente sus creencias. Y si se dan cuenta, todo eso se va formando. La ideología. La ideología no llega de la nada. Hay que formarla. Hay que darle, hay que estructurarla. Puesto que ahí vamos a encontrar que creencias, valores filosófico-políticos, ideas, y todo ese conjunto es lo que va a conformar la ideología. Y vemos que la ideología definitivamente es algo, es un término relativamente un tanto moderno, no del todo, porque si nos damos cuenta, esto de las ideas, ¿quién fue el que primero habló de las ideas? Platón. Platón decía que el mundo del ser humano es de las ideas y que todo gira en torno a las ideas. Claro, nosotros decimos, sí, tengo una buena idea. Aquí la tengo en la cabeza. Y es una buena idea. Pero resulta que cuando lo queremos echar a andar, no nos funciona. ¿Por qué? Porque era una idea, lo ideal, lo que queremos que sea. Pero que al materializarla, ya no sale como es. De ahí la razón por la cual es que se empieza a hablar ya de ideas, de lo que podría ser, tenía que ser, dejar atrás lo que se había dado. Ya les he mencionado, un hecho trascendental a nivel mundial fue la Revolución Francesa en 1789. ¿Por qué? Porque revolucionó Francia, revolucionó Europa y revolucionó el resto del mundo. Y entonces ahí empieza a hablarse de la libertad, ya les he mencionado. Empieza también a hablarse de lo que es la democracia, la participación del pueblo. Por lo consiguiente, las ideas no están fuera. Nuevas ideas, nuevas formas de gobierno, nueva participación de la sociedad. Indudablemente que algunos seres humanos pues van dentro de lo idealista, como Platón, que todo giraba en torno a las ideas. Claro, y nosotros decimos, tengo una buena idea. Hay ideas muy buenas, que nos funcionan muy bien, pero hay ideas que cuando las echamos a andar, no son ideas precisamente, no son buenas ideas. Pero que definitivamente, como seres humanos, que lo que hacemos, queremos algo ideal, queremos lo mejor. De ahí la razón por la cual han surgido diferentes sociedades idealistas, donde todo gira en torno a las ideas, pero que muchas veces han fracasado. Vemos, por ejemplo, en el caso de Marx, lo ideal, que era lo que decía, la evolución del ser humano, donde iba pasando por diferentes etapas hasta llegar finalmente socialismo, comunismo. Pero eso él lo ideó, lo escribió, pero él ya no lo vio y fracasó. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista filosófico, no cabe duda que cada quien tiene diferente concepción de lo que es la libertad, lo que es la justicia social, lo que es mantener ese equilibrio entre la autoridad y la libertad de la sociedad, por la organización del Estado. Claro, todo ello tiene que estar en función de quién, de la sociedad, del pueblo al que se está gobernando. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha llegado a establecer? Que definitivamente la ideología dice lo que hay que hacer, pero desde el poder. ¿Para quién? Para la sociedad. Para quienes conformamos la sociedad. O sea, que quienes tienen el poder, definitivamente, tienen que ver qué hacer para beneficio de la sociedad. Claro, cuando van en busca del poder, ofrecen y dicen, pero cuando finalmente llegan, se olvidan.
Miremos, por ejemplo, lo hemos vivido, lo vivimos ahorita con la pandemia. Quien tenía el poder, nuestro presidente, definitivamente había que ver qué hacer. Él, como presidente, es el poder para beneficio de la sociedad. Y recuerdan que hablaba de la vacuna, hasta que hubo un momento que dijo, hagan lo que quieran. ¿Qué quiere decir eso? A mí qué me importa. Ya, háganlo ustedes. Y no le importó que la sociedad hubieran muertos, hubiera más enfermos y demás. Pero él es responsable. Y por eso se le dio la representatividad y ganó legítimamente para asumir la responsabilidad de lo que tenía que hacer él como presidente para bien común de toda la sociedad de Guatemala. Sin embargo, ¿qué vimos? Que poco le importó y que se preocupó de él, lo suyo y el pequeño grupo de personas que están con él, que son los que están saliendo beneficiados. Y el resto de la población que mire cómo sale beneficiado, mire cómo se las espantan. Y lamentablemente, ¿qué vemos? Muchas carencias, muchas demandas, muchas necesidades, pero no encontramos una respuesta positiva por parte de las autoridades para dar solución a aquella problemática. Y no cabe duda que así como hay una ética dentro del valor, hay una ética también dentro de la ideología del poder. Una ética, sí, dentro de lo que es el poder. Esa ética, distribuir correcta y adecuadamente todos los ingresos donde vayan dirigidos a toda la sociedad, a toda la población. Pero ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una buena formación ideológica. Lamentablemente, ¿qué vemos aquí? Aquí nuestros políticos no tienen ideología. Aquí nuestros políticos, ¿qué quieren? Poder. Posicionarse bien económicamente. Vemos, por ejemplo, cuántos han llegado al legislativo y llegan y ya no se van, ahí se quedan. Y va un periodo y otro y otro y otro. ¿Pero por qué? Porque a veces menciona la falla que tenemos en la ley electoral y de partidos políticos, donde elegimos, ya se los he mencionado, a partido político y no a persona. Y resulta que cuando nos enteramos, son los mismos que han venido con anterioridad. Y como les decía, ahí va Jimmy Morales a la cabeza en el número 1. O sea que es un hecho de que él va a llegar al Congreso. ¿A qué va a llegar? ¿Será que va a llegar a ayudar a la sociedad? A cumplir con las demandas de la sociedad. Con toda esta crisis que tenemos. No, él va a hacer sus necesidades. Y va nuevamente la corrupción. A engrosar la corrupción. Ya, suficiente hizo. Pero va a seguir. Y claro, ahorita si nos damos cuenta, nuestros políticos, ¿qué es lo que tienen como fundamental? La corrupción. Y en esa corrupción tan desmedida, ¿quién es el que sale damnificado? La sociedad, el pueblo. Sin embargo, si estamos hablando de ideologías, no cabe duda que una ideología como tal está compuesta de 3 partes. Primero, ¿cuál va a ser? Llevar a cabo un análisis crítico del presente, la situación que se está viviendo. Pero para llevar a cabo un análisis crítico de lo que sucede en el presente, hay que remontarse al pasado. Hay que tomar como referencia lo que sucedió en el pasado. Recurrir a nuestra historia. Porque todo es reflejo, es producto de él. Esta es la primera. Segundo, el señalar objetivos específicos a futuro. No para mañana, a corto plazo, no, a futuro. Indudablemente, incorporando dentro de él, todo. Los aspectos internos y externos para beneficio de la sociedad. Cuando ya se vio el presente, se analizó el futuro, el pasado, y luego se hizo el señalamiento de objetivos específicos a futuro, entonces se pasa a lo tercero, la metodología para alcanzar lo que se ha establecido a futuro. Eso tendría que ser. ¿Cuáles son las medidas a tomarse para obtener éxito dentro del quehacer político? Esa sería una ideología. Pero aquí, ¿qué sucede? Aquí claro que nos hablan de ideologías, pero ¿será que nuestros políticos tienen ideologías? Si no conocen nuestra historia, mucho menos se han preocupado de los errores del pasado.
¿Qué les interesa? Ahorita, ellos estar bien y mantenerse bien. Ellos, persona, grupo, no sociedad. ¿Qué querías preguntar de ahí, Lauri? De la ideología, dime. Que cómo se manejaba el concepto aquí en Guatemala con los políticos. Bueno, como les decía, aquí en Guatemala definitivamente no hay ideologías. Lejos de eso, ¿qué nos han dejado, por decir así, lo que ellos consideran como ideologías? Solo fracasos, descontento. Lo que vemos que realmente lo que menos tienen ideologías. O sea, que nos han dejado dentro de la historia momentos amargos de que han representado únicamente el retraso de Guatemala. Aquí no nacen con una ideología. Lamentablemente, los políticos tendrían que hacer una ideología para dar lugar al nacimiento de un partido político. ¿Se recuerdan que vimos con anterioridad lo que era la derecha y la izquierda? Son ideologías, claro, la persona está en lo que quiere, lo que desea. Aquí no. Aquí, veamos ahorita, ¿cuántos partidos nuevos están dando origen? Partidos que son propiedad de una persona, de un grupo de personas, para postularse a un cargo público, ya sea la presidencia o a un legislativo. Pero ¿será que hay ideologías? Han hecho el análisis para una ideología tal, analizar el presente, qué es lo que se necesita, pero recurrir al pasado para no volver a cometer los mismos errores, planificar a futuro para sacar adelante a la sociedad. No, aquí no hay nada de eso. Mucho menos buscar una metodología. Una metodología para alcanzar todas esas demandas, cumplir con todas esas demandas, necesidades. Aquí no hay ideologías. Y lo hemos visto, tan así lo vemos, que los candidatos hoy están en el partido verde, mañana en el rojo, después en el amarillo, luego se van al blanco, regresan al verde nuevamente, van y vienen. ¿Pero qué es lo que buscan? Lo que buscan es tener una posición económica. Y por lo consiguiente, ese brinco y brinco y brinco de partido en político, aquí no hay valores. Porque si se dan cuenta, los valores y las ideologías van conjuntos, y más en el quehacer político. Cosa que lamentablemente nuestros políticos no tienen. Ellos buscan el poder, alcanzar el poder. Y cuando finalmente lo alcanzan, mantenerse en él, aunque no tengan las aptitudes, aunque no tengan la formación, aunque no tengan el conocimiento. Pero al final llegaron por la elección y se quedan. Y lamentablemente, dentro de nuestra ignorancia, aceptamos. Bueno, 4 años se pasan rápido. Cuando ya se cumplió el primero, por lo menos ya pasamos 1, nos quedan 3. Al año siguiente, bueno, ya llegamos a la mitad, ya nos falta poquito. Pero resulta que viene el proceso electoral nuevamente y volvemos a cometer los mismos errores. Pero todo ello, ¿qué es? Lamentablemente es ignorancia. ¿Alguna pregunta? Pero como les decía, a nuestras autoridades les conviene que seamos un pueblo ignorante. A más ignorancia, ahí va el desfile de candidatos. Y si nos damos cuenta, todos los candidatos tienen algo pendiente con la ley. Todos tienen más de algo han hecho, anómalo. Pero como lamentablemente, les digo lamentablemente, porque las leyes están, pero el que ejecuta las leyes falla, a beneficio de una persona, ya sea a beneficio porque es mi compadre, porque hemos sido cuates de toda la vida, o bien económicamente. Ustedes saben que aquí el dinero hace, como se dice, compra voluntades. Y al final, el que aguanta todo, el que ha venido aguantando, el que aguanta, el que seguirá aguantando. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que haya ideologías, eso es secundario. Que tengan valores. Bueno, pues ya robó y va a seguir robando, pero, bueno, ¿qué? Y encima tenemos ese razonamiento. Ustedes no me dejarán mentir cuando decimos, bueno, este va a robar, va a seguir robando, este va a seguir robando definitivamente. Lo sabemos.
Porque ya sabemos su trayectoria, ya sabemos sus virtudes que tiene, sus habilidades que tiene. Donde se preocupa de él un pequeño grupo y se olvida que se deben a la sociedad, porque todo el que es político se debe y tiene que cumplir con la sociedad. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? De mi parte, no, Lick, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien no tiene alguna pregunta? Bueno, Yo tal vez sí, licenciada. dime. Bueno, entre mis pensamientos, ¿será que habrá algún político que podamos confiar en él actualmente? Porque obvio que todos tienen problemas con la ley, como dijo usted, ¿verdad? Pero siempre he pensado, ¿será que entre ellos habrá una persona que sí quiera ayudar al pueblo? Bueno, pero si te das cuenta, aquí, el primero que está fallando, permitiendo la inscripción de todos estos candidatos con antecedentes nefastos para la sociedad, ¿quién es? El Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya se dieron cuenta que es una cadena? Porque el Tribunal Supremo se han fijado ahorita con el caso de Valdizón, que sí lo aceptaron, pero como la opinión, entonces no. Pero ahora sí, entonces está que sí, que no, que sí, que no. Y claro, él pues apela y él no ha hecho nada, porque encima aquí nuestros políticos han hecho mucho daño y encima no, ellos no han hecho nada, ellos no han hecho nada que vaya en contra de la ley, ellos no han perjudicado al pueblo, al contrario, nos han ayudado. Pero como no queremos ver y no nos preocupamos por saber nuestra historia, entonces resulta que volvemos a tropezar con las mismas piedras. Ahora bien, ¿quién es el primero que tendría que presentarnos al pueblo de Guatemala como sociedad? Un perfil idóneo de los diferentes candidatos. Y todo aquel que no lo tenga, pues tendría que ser desechado. Pero ¿qué hay que ver eso? ¿Cuál es la formación que tiene aquella persona? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus virtudes? La educación, la formación, el conocimiento que tiene. Porque todo ello en conjunto, ¿qué es lo que va a dar? Una ideología para beneficio de la sociedad. Ahora bien, ya inscribieron a un binomio. ¿Quiénes son? A saber. Ya escribieron a otro, ya van más de 15. Y como tú lo decías, William, todos tienen más de algo pendiente por ahí. Pero entonces, ¿quién está fallando? El ente encargado, Tribunal Supremo Electoral, de permitirles la inscripción a personas que definitivamente no tienen una ideología, no tienen virtudes, no tienen cualidades y por lo consiguiente, de antemano, ¿qué se sabe? ¿Qué va a hacer? Eso va a ser malo, va al fracaso. Y nuevamente, no nuevamente, la sociedad seguir padeciendo todas esas desaciertos de quienes llegan al poder. Dime, Oscar. Sí, Lick, solo recordemos de que estas autoridades que tienen el Tribunal Supremo Electoral fueron elegidas por el mismo presidente y las bancadas aliadas de él en el Congreso. Para su beneficio. Sí. Entonces, si te dan cuenta, esto es un mismo engranaje. ¿Por qué? Porque todos quieren poder, todos van en busca del poder y todos van condicionados. Y quienes están ahorita, los magistrados, claro, se oye magistrado. Personas con mucho conocimiento, personas con mucho juicio, con una ideología, etcétera. No lo tienen. Y al final, ¿quién sigue padeciendo? Ahí estamos. La sociedad que a medida que transcurren los días, el proceso electoral sigue avanzando y seguimos con los mismos candidatos que sabemos de antemano que realmente no tienen una formación ideológica, no cuentan con valores, mucho menos cualidades de decir, bueno, ¿qué cualidades que van a ayudar a la sociedad? ¿Qué? No. De antemano ya sabemos qué es lo primero que van a hacer, la corrupción. Y el pueblo de Guatemala muriéndose de hambre. Miremos cómo va la canasta básica. Miremos el alce de todos los productos. Claro, la gasolina. Le suben un quetzal y le bajan 5 centavos.
Bueno, por lo menos ya nos bajaron 5 centavitos, decimos. Encima nos conformamos con poco. ¿Pero qué es eso? Lamentablemente parte de nuestra cultura general y por lo consiguiente nuestra cultura política. Pero sí, definitivamente aquí tendría que atacarse todo desde el principio. Y lamentablemente aquí han ido poniendo en los puestos, estos como el Tribunal Supremo Electoral, alguien que se acomode a los intereses de los gobiernos de turno. ¿Algo más? Dime, Erika. Licenciada, aquí estaba leyendo lo que es el populismo. Es en cierto modo la antidemocracia. Uy. Bueno, ¿qué te dice ahí el populismo? Dice la antidemocracia porque la democracia es la... perdón. Estaba más adelante. El populismo en su movilización emocional y arrebañada, que la conducta con frecuencia a defender tesis objetivamente contrarias a los intereses populares. No, fíjate pues. Populismo. Si lo vemos desde lo que es el populismo, definitivamente, ¿hacia quién va dirigido? A esas grandes masas de la población. Claro, dice, es la antidemocracia. Porque la democracia, vamos a ver más adelante, ¿qué quiere decir la palabra democracia? Acorde a lo que quiere decir etimológicamente, la palabra democracia dice, demos pueblo, kratos autoridad, o sea, la autoridad del pueblo. Claro, no es que todo el pueblo va a gobernar. Precisamente la democracia es que asistamos el resto de los ciudadanos, emitamos nuestro sufragio y le demos la representatividad a quien nos va a gobernar. Esa es la democracia. Sí, y aquí dice que es antidemocracia, o sea que es lo contrario, la participación del pueblo. O sea que en lo que concierne a las decisiones políticas dentro del Estado, el populismo, claro, se moviliza emocionalmente. Veamos, por ejemplo, lo que ha hecho Sandra Torres con la dichosa bolsa solidaria. Claro, se está valiendo de la necesidad y va a regalar las bolsas, claro. Es más bonito, ¿verdad? Quedarse sentado en la banqueta, en la puerta de la casa, y esperar la bolsa, aunque no alcanza para mucho, pero por lo menos satisface algo. Y entonces allá va toda la gente, yo quiero. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está afectando, se está movilizando emocionalmente a ese grupo de personas. ¿Pero qué es lo que busca? El voto. ¿Por qué? No solo por la necesidad se aprovecha, sino por la ignorancia también. O sea que aquí se conjuga otro elemento, la ignorancia. Y acuérdense que esto, doy, pero me das. ¿Y desde cuándo lo viene siendo? Ahora bien, si fuera la bolsa para todo, la bolsa en realidad tendría que ser para todos los guatemaltecos, independientemente con necesidades y necesidades, estuviéramos aquí, allá, donde fuera. Pero no, ¿a dónde se va? A donde hay los sectores populares, los demás gente, más necesidad, que tiene lamentablemente la crisis económica que estamos atravesando. Y que en un momento dado, la gente no actúa por sí sola, sino que condiciona, lamentablemente. ¿Algo más? Gracias, licenciada. Bueno, indudablemente que el ser humano, dentro de todo el desarrollo de la humanidad que se ha dado, han habido diferentes ideologías. Y entramos a la primera, el esclavismo. Recordemos que ya les había hablado del esclavismo en la antigua Grecia, donde definitivamente el esclavo, prácticamente todo gira en torno a lo que es el fenómeno de la esclavitud. El esclavismo, prácticamente, ¿qué quiere decir? Aquella persona que no tiene derechos. Aquella persona, el esclavo, realmente no tiene voluntad de nada. Él tiene que ser, lo utilizan, lo explotan como ser humano. Vemos, por ejemplo, esas grandes construcciones de la antigüedad, ¿quién las hicieron?
todos los esclavos. Quisieran o no quisieran, estuvieran de acuerdo o no pudieran, ellos tenían que ir a la construcción. Recuerden que yo les mencionaba, ¿qué decía Aristóteles? Que el estado ideal del ser humano era el esclavismo. Claro, él lo decía porque él estaba en el sector de los llamados ciudadanos, los que esclavizaban. Tengámoslo por seguro, que si él hubiera estado en el rubro de los esclavizados, no hubiera participado en la misma idea. Se hubiera opuesto totalmente. Sabemos que en la antigua Grecia, recuérdense que estaban lo que eran los ciudadanos, los que tenían el poder, los que gobernaban, tenían todos sus derechos. Era como Sócrates, Platón y Aristóteles, etc. Luego estaban, recuérdense, la mayor parte de la población, que eran todos los esclavos, que eran objeto de trabajo, no tenían libertades. Y el que nacía esclavo era porque venía de familia esclavizada. Y sus descendientes iban a seguir siendo esclavos. Lamentablemente, así fue como se dio en la Grecia antigua, aún en Roma, en el Imperio Romano, estaban también, era esclavizado. Entonces, lo que es el estado esclavista, el ser humano no tenía libertad. Su condición era únicamente de obediencia. Y si no obedecía, recordemos que era sujeto a castigo, que era la esclavitud. Sin embargo, ya ven que desde ese momento Aristóteles empezó a hablar de una democracia. ¿Cuál democracia? Si era el pequeño grupo el que gobernaba, los llamados ciudadanos, que tenían todos los derechos. Ellos hacían y deshacían. Los extranjeros, que era un grupo minoritario, y el esclavo, que era la gran mayoría de la población. Sin embargo, ya ven que en la antigua Grecia se mantuvo así. Los romanos, el Imperio Romano, también, con la diferencia que en Roma, allá no hablamos mucho del término esclavo como el estado esclavista, como la ideología esclavista. Definitivamente, el ser humano va evolucionando, el ser humano va cambiando. Y efectivamente, recordemos las ciudades-estado, las polis, pequeñas ciudades, habían cantidades en las cuales hubo un pequeño grupo, los que gobernaban, los que tenían el poder, los que dirigían, y el resto únicamente obedecía. Sin embargo, el ser humano siguió evolucionando y llegó a lo que va a ser el feudalismo. Ya les he mencionado el feudalismo, que es feudo. ¿El feudo qué es? Una pequeña extensión de tierra, propiedad de una persona. Era posesión del señor feudal. O sea, que el señor feudal era el dueño de la tierra, o sea, de ese feudo, pero él estaba bajo la autoridad suprema, que era el rey. Dime, Marcelo. Según yo, por lo que tenía entendido de que era el sistema polis de los griegos, eran, pues, como usted dice, pequeñas ciudades, pero dirigidas por una asamblea que era igual, o que era elegida por el mismo pueblo, que en verdad solo acataba órdenes, pues, de la capital, y de que en verdad no tenía ningún poder político mayor a la que está dentro de su pueblo, que eran elegidos por ellos mismos, que era como un sistema primitivo de democracia, se puede decir, pero era solo en los casos de las polis, pero no sé si estoy mal. Sí, no cabe duda que era una democracia primitiva cuando incipiente, cuando se inicia, pero las polis o ciudades-estados eran pequeños lugares en los cuales tenían un pequeño grupo, ya se los he mencionado, que eran los llamados ciudadanos, los que gobernaban, los que tenían el poder. ¿A quién? Al resto de la población, que eran los esclavos. Y el que gobernaba era el esclavizador. ¿Sobre quién? Sobre el resto de la población, que era el esclavizado. O sea que realmente a ellos era un grupo tan minoritario y era tan selecto ese grupo, que lo iba a escoger si el esclavo no tenía derecho a elegir. El esclavo prácticamente no lo consideraban como ser humano. El esclavo estaba privado de toda la libertad. Por eso era que el esclavismo prácticamente es lo que se deriva, lo que es la esclavitud, que realmente es utilizar al ser humano despojándolo de todos sus derechos. Porque esto es el esclavo, lo despojan de todos sus derechos. Claro, había un pequeño sector, la polis o ciudad-estado, que era que tenían la autoridad. Y recuerden que les decía
que habían cantidad de polis o ciudades-estado que únicamente se unían para los Juegos Olímpicos. Ahí dejaban todo. Participaban en los Juegos Olímpicos, se llevaba a cabo las Olimpiadas, concluían y cada quien a lo suyo, los esclavos a lo suyo y cada quien realmente, y los esclavos asistían porque los llevaban, no porque quisieran. O sea que no tenían ninguna libertad. Bueno. Sí, Marcelo. Pero, o sea, según yo, estos estados se formaron a la hora de que cayó, no me acuerdo qué imperio era, no me acuerdo, pero cayeron y pues se tuvieron que anexar a Grecia, según yo. Y según lo que yo leí, era de que básicamente estos se anexaron a los griegos y los griegos quedaron, es donde se creó o donde se empezó a regularizar, así que se hizo más frecuente de que existieran los estados tipo polis. No era, según yo, no era esclavismo puro y duro, no en todos los casos, porque había algunos, como usted dice, que sí eran esclavistas, pero no en todos los casos, según yo, o no sé si me estoy equivocando. Estás equivocado, porque eran las ciudades, las polis, claro. Recordemos que el ser humano en sus inicios, ¿qué era lo que hacía? Deambulaba, caminaba por todos lados, únicamente buscando su sustento y donde protegerse de la intemperie. A medida que evolucionó, que creció, que se desarrolló, entonces ¿dónde ya se asentó? Porque primero deambulaba, luego creó lo que va a ser la gens, el clan, la tribu, para finalmente llegar al estado. Claro, todo tuvo una evolución. Pero los estados esclavistas eran grandes. Grecia. Lo que pasa es que la Grecia de ahorita no es la Grecia antigua. Territorialmente era totalmente diferente. Entonces ahí estaban las diferentes polis o ciudades-estados. Cada uno con su propio gobierno, con su propia autoridad, que era un grupo minoritario, y que el resto de la población, la mayoría, eran los llamados esclavos. No sé si ya te quedó claro. Es de que, según yo leí la teogonía, básicamente las polis se formaron después del siglo vacío, siglo negro, creo que se llama así, que es cuando se perdió todo registro de lo que pasó antes de la antigua Grecia, que era básicamente donde se formó algo así, o en ese tiempo. Básicamente es donde yo digo de que no en todos los estados polis eran esclavistas. Claro, una mayoría sí era, pero no todos, porque no todos los griegos vivían en la capital. Bueno, es lo que te decía, todo va evolucionando. Y para llegar al estado esclavista, hubo una evolución, hubo un cambio, un avance. Ahora, ahí sí estás un poco equivocado, porque todas eran polis, pequeñas ciudades, diseminadas en lo que era el territorio de Grecia. Cada uno con su autoridad, los llamados ciudadanos. Y luego la mayoría de la población, los esclavos. Por eso es que es un esclavismo, esclavitud que se va a dar y que realmente van a conformar todas esas ciudades, estados o polis que van a ir evolucionando, porque no se van a quedar ahí, van a seguir evolucionando. Ya les decía, ¿estuviste al principio del curso o te sumaste con la quinta prueba? Sí, con la quinta. Ah, ahí estuvo, entonces tienes esas lagunas. Donde fue después el Imperio Romano, donde evolucionó, y de luego el Imperio Romano llegó a lo que es el feudalismo. Bueno, se los voy a dejar aquí porque tengo algunas indicaciones que darles. Bueno, estoy en la serie. Bueno. Recuerdan que examinamos un viernes, ya hace 2 semanas. Desde el viernes que se examinó, el día sábado, yo pasé notas y las notas ya las coloqué en los cuadros para conocimiento de ustedes. Ahora bien, ¿por qué no se las mandé? No las puse en cartelera virtual. Definitivamente, cuando alguien vea su nota, algunos estarán conformes, otros inconformes, a cada quien tendrá diferentes razones. Lo único que les pido es, por favor, y por eso no las puse notas, hasta que termine el periodo, y el segundo periodo, entonces ya las mando a cartelera virtual para que las miren. Si tienen que dirigirse a mí, por favor, ahí está en Classroom. Pero por encima de todo, identifíquense. ¿Qué quiere decir en identificarse?
poner su nombre, su número de carnet y su sección si quieren que les resuelva alguna duda. Si no se identifica, disculpen, los voy a ignorar. Tan es así que algunos en el examen, se los dije al principio, antes del examen, aprendan sus números de carnet. Hagan plana del número de carnet, tienen que aprenderlo. Algunos me pusieron el número de orientación vocacional. Este no es el carnet. Entonces, voy a mandar las notas. Mírenlas. No se adelanten. Revisen su nota y si tienen algo que no están conformes, escríbanme ahí por Classroom. Yo les responderé. Siempre y cuando estén totalmente identificados correctamente. No me pongan el número de orientación vocacional porque ahí nunca los voy a encontrar. Nosotros aquí manejamos los cuadros que son a través de el número de carnet de menor a mayor. Y así es como los vamos colocando prácticamente dentro del listado que nos dan, dentro del listado que aparece. Ahora, antes de que a ver, Jeffrey, dime. Buenas noches, Lick. Disculpe, ya la escuché, pero en mi caso tuve un problema con el examen. No sé si espérate a recibir la nota. Lo estoy diciendo más claro. O no está entendible lo que le estoy diciendo. Y eso me lo pusiste. Y tan es así que me pusiste uno en Classroom donde me dice, licenciado, ¿dónde me puedo comunicar con usted? Pero si ya se estaba comunicando. O no se sienten capaces de poder darse a entender. Por eso les digo, y por eso no subí notas. Miren su nota. Y cuando ya hayan visto su nota, entonces escríbanme. Que yo no aparezco, que yo no lo mandé, que yo sí lo mandé, que aparece. Y de una vez les digo, si no aparece, ustedes me dicen captura de pantalla. Se cerró el examen, se cerró. Pueda que haya aparecido examen enviado, pero ustedes como no les conviene, lo leen, ¿va? Tardío. ¿Tardío qué quiere decir? Entró tarde, después del momento en que se cerró la plataforma. Entonces, revisen mejor. Yo lo voy a poner, ahorita no, porque ahorita voy a la otra sección. A partir de las 9 de la noche yo les mando su nota. Revísenla y entonces ahí sí ya podrás preguntar, Jeffrey. Mientras tanto, espero que hayas entendido lo que te dije, que primero tienes que ver tu nota y luego vas a ver. Dime, Elisa. Dime, Elisa. ¿Yo no? ¿Alguien más? Bueno, si no tienen nada más, espérenme que yo suba notas. Lamentablemente, como con ustedes hasta ahorita tuve clase, por eso es que ahorita, hasta hoy, por la noche voy a subir las notas. Las otras secciones tuve antes, a ellos se los subí mucho antes. Quería hablar con ustedes para que ustedes me entendieran, me comprendieran, que primero miren su nota y después vengan las inconformidades. Así es de que se los dejo aquí. Feliz noche. Estamos el próximo día de clase, continuando con el desarrollo del contenido programático. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.